Hola compañeros, buenas noches. En el siguiente video explicaremos un poco sobre el proyecto de diseño de base de datos de la carrera de Ingeniería en Sistemas. El proyecto consta de un aplicativo en el cual podamos hacer todas las gestiones de una entidad bancaria, como lo que son retiros, ahorros, pago de préstamos, crear nuevos usuarios, etcétera. Entre los integrantes se encuentra la compañera Zully Cortés, el compañero José Arita, su servidor Julio Girón y el compañero Kelvin Flores. El proyecto, su base de datos fue diseñada con el software de Dell llamado Toad Data Model. El sistema gestor utilizado es un Oracle 11G y a nivel de aplicativo se utilizó lo que es Visual Studio 2012. A continuación le hablarán un poco sobre el diagrama ER que se utilizó, ¿verdad? Voy a explicar nuestro diagrama de relación de acuerdo al enunciado que se nos proporcionó de una base de datos bancaria. En primer lugar, definimos nuestra entidad de relación con 9 tablas y la principal que nosotros tenemos es cliente. Esta tiene su llave primaria con ID cliente y está relacionada directamente con la tabla cuenta. Tabla cuenta tiene su ID cuenta y también tiene relación con otras 3 tablas. En la tabla cuenta también podemos relacionarla con la tabla agencia, porque el cliente puede crear una cuenta y puede crearla en diferentes agencias. Luego tenemos también a partir de la tabla cuenta el movimiento cuenta. En este movimiento cuenta podemos encontrar la llave primaria, que es ID movimiento, las llaves foráneas ID cuenta, ID agencia, ID tipo movimiento. Esta a su vez se relaciona con el tipo movimiento, que puede ser un retiro, un depósito u otro. También tenemos a partir de la cuenta, la tabla cuenta, el tipo cuenta, que puede ser de ahorro, monetario, plazo fijo, 6 meses y otros. En este tipo cuenta también había otra tabla que es la préstamos. Sin embargo, por cuestiones de normalización y que llevaba los mismos atributos, decidimos colocarla en este mismo tipo cuenta y ahí se puede ver la tasa de interés que va para cada uno de ellos. De acuerdo al el tipo cuenta, si el tipo cuenta es monetario, se le extiende una chequera. Entonces, a esta chequera también puede haber movimiento de cheques, y entonces va a ingresarse esos datos en esta tabla. Asimismo, hay otra tabla que se llama tabla usuario. Y en esta tabla usuario lo que busca es que el cliente pueda tener acceso a la banca virtual y pueda hacer las consultas del caso. En el paso anterior explicaron un poco sobre el diagrama de entidad de relación. Ahora vamos a hablar un poco sobre el programa que utilizamos para generarlo. Es un software de Dell, es totalmente gratuito, se llama Toad Data Modeler. En él podemos modificar de manera gráfica todas las tablas, sus atributos y sus relaciones, tanto sus llaves primarias y foráneas. Al momento de tener nuestra relación, damos clic en el botón de Generate Script, luego en Generate y por último en Show Code. Nos muestra esta ventana. Este es el script de la base de datos. Ya lo podemos copiar y pegar en otro archivo, ¿verdad? En Sublime Text, por ejemplo. Acá está todo el nombre de todas las tablas, todos los creates,
y por último los alter table. Ya tenemos el script de la base de datos acá en Sublime Text. Acá estamos visualizando cada tabla por su nombre con sus atributos, sus alter table de las llaves primarias, y hasta abajo tenemos los alter table de las llaves foráneas. Ya teniendo este código acá, lo podemos copiar y ejecutar en el Oracle Express 11G, que es el que nosotros estamos usando como sistema gestor de base de datos. Ya teniendo montado nuestro workspace en el SGBD, lo podemos trabajar ya sea en modo gráfico o en modo consola. En nuestro sistema de banco vamos a tener muchos procedimientos. Uno de ellos es crear chequera, crear una cuenta, crear un nuevo cliente, hacer un pago a una cuenta, que esa cuenta puede ser una cuenta común o un préstamo, ¿verdad? Y hacer un retiro a una cuenta. Podemos explicar uno de estos procedimientos, por ejemplo, el de crear un nuevo cliente. Primero tenemos el encabezado que dice Create or Replace Procedure, el nombre del procedimiento que se llama crear nuevo cliente. Luego en la parte de procedimiento tenemos las variables que vamos a tener como atributos. Son los datos que vamos a solicitar en el sistema para agregar en la base de datos, ¿verdad? Tenemos el nombre, apellidos, dirección, NIT, fecha de nacimiento y teléfono. Como son variables, son parámetros, le estamos agregando el v-bajo y luego el tipo de carácter que es. Luego tenemos el código cliente que va a ser number. Este se le va a asignar automáticamente en la base de datos en base a una secuencia que estamos declarando acá en el select sec cliente netsval. Entonces cada vez que generemos un código de cliente va a ser una secuencia automática que se va a generar y la va a introducir en código cliente, que es la llave primaria de la tabla cliente. Ya que generamos la llave, le damos un insert into la tabla cliente, le agregamos estos valores: el código cliente que nos generó la secuencia, el nombre, los apellidos, la dirección, el NIT, la fecha de nacimiento, y estos datos que los colocamos como parámetros. Luego hacemos un commit en el insert y automáticamente se guarda en la base de datos. El siguiente paso es conectarnos a la base de datos que ya fue creada en Oracle para verificar que todas nuestras tablas ya existen. Entonces con el siguiente comando me voy a conectar a la base de datos, la cual denominamos banco. Bueno, ahora voy a describir una tabla para que podamos observar sus atributos. Bien, podemos observar los atributos de dicha tabla. Ahora voy a mostrar algunos datos de prueba que ya fueron ingresados. Como podemos observar, tenemos 4 registros ingresados ya en nuestra tabla. Ahora vamos a pasar a la parte del Visual Studio para ver cómo se va a realizar la conexión a esta base de datos. Ahora que estamos del lado de Visual Studio, ya creamos lo que es un conjunto de datos, que es lo que se va a conectar a nuestra base de datos. Como podemos ver aquí en el explorador de servidores, tenemos nuestra conexión a la base de datos de banco. Con el controlador gestionado de Oracle ya podemos trabajar gráficamente nuestra base de datos desde Visual Studio, lo que nos representa una gran ventaja, ¿verdad? Porque tenemos los dos componentes en un mismo framework.
A este conjunto de datos se le asignó el nombre de capa de datos, o como se pueden observar aquí ya tengo algunas tablas que han sido agregadas a este conjunto de datos. Y quiero mostrar ahora lo que es la parte de la creación de un nuevo cliente. Tenemos la función crear nuevo cliente. Entonces voy a dar aquí para que veamos más o menos qué es lo que va a ser nuestra función. Entonces aquí aparecen los parámetros que nos pide el procedimiento. Entonces esta parte es muy importante para la seguridad, ya que aquí le asignamos nosotros el nombre con el cual se va a llamar desde el procedimiento almacenado desde Visual Studio. Por defecto nos pone el nombre que tenemos asignado al procedimiento en el manejador de base de datos, pero aquí le cambiamos el nombre para que tenga un nombre en Visual Studio y un nombre distinto en el manejador de base de datos. Así trabajamos un poco lo que es la seguridad, para que los procedimientos no se llamen igual y sea un poco más difícil acceder a ellos, ¿va? Entonces, como les digo, aquí ya está creado. Del conjunto de datos pasamos ahora a la clase cliente. Creamos la clase cliente, ya que esta cuenta con los procedimientos que se va a trabajar sobre la tabla cliente de nuestra base de datos. Entonces aquí vamos a poner especial atención en este procedimiento, que es crear un nuevo cliente. Aquí ponemos los parámetros que son los mismos que son utilizados por el procedimiento almacenado. Entonces aquí tenemos ya nuestro table adapter. El table adapter es el que va a hacer referencia al conjunto de datos, y como ven aquí se llama a la función crear cliente de nuestro conjunto de datos, enviándole los parámetros que se solicitaron en el procedimiento de crear. Ahora vamos a pasar al formulario. Esta es la parte del código. Veamos en la parte de diseño. Aquí están para ingresar los datos. Entonces, en la acción de este botón, ahora pasamos a la parte de código. En la acción del botón, aquí se ve que hace referencia a la función que tenemos en la clase cliente, a esta función que llama a su vez al procedimiento que está almacenado, el procedimiento que se va a llamar desde la capa de datos, desde el conjunto de datos que nosotros denominamos capa de datos. Aquí ahora voy a ejecutar el formulario. Me voy aquí a la parte, como ven aquí ya tengo asignado otro formulario para que se inicie el programa, pero le voy a poner el formulario, ese formulario, para hacer la prueba, para verlo funcionar. Entonces, agregar nuevo cliente, ahí está el formulario, y ahora lanzo la aplicación. Bien, entonces aquí ya tengo el formulario. Voy a ingresar algunos datos de prueba. Bueno, aquí cualquier número. Y ahora presiono el botón de guardar cliente para que se realice toda la acción que expliqué anteriormente. Como ven aquí ya me mostró el mensaje que el cliente se creó. Ahora esto lo voy a verificar
en la parte de la consola para que ustedes puedan comprobar que los datos fueron guardados de forma correcta. Como ven, ya nos aparece el nuevo registro con el correlativo, haciendo todo la parte del procedimiento que ya había explicado el compañero anteriormente. Y básicamente así se hicieron las demás partes que componen el programa. Como les digo, se trabajan diferentes capas en la aplicación para manejar la seguridad. Ahora nos vamos a enfocar en otro de los múltiples formularios que tenemos en este proyecto. Vamos al manejo de cuentas. Como ven, aquí tengo todo el código. Aquí ya lo identifico con una C para decir que es nuestra clase. Como sabemos, primero vamos a tener una clase que se va a conectar a la capa datos, que es nuestro conjunto de datos, y después esta clase se va a conectar a un formulario. Y en este caso lo vamos a llamar manejo de cuenta. Bueno, voy a dar clic aquí para que puedan ver la parte gráfica del formulario, y nos vamos ahora a la parte de código. Como ven aquí, se da lo mismo que vimos en el formulario anterior. Llamamos a la clase desde el formulario, la clase se conecta al conjunto de datos llamado capa datos, y de esta manera nos guardamos los datos en nuestra base de datos creada anteriormente. Ahora voy aquí en la parte de esta clase donde se llama al formulario que se va a ejecutar. Voy a llamar al formulario que ya mencioné, el manejo de cuenta. Aquí está para que se ejecute ahorita que voy a correr el programa. Entonces le doy a iniciar. Bueno, aquí tenemos para crear una nueva cuenta. Entonces aquí se selecciona el tipo de cuenta que se desea crear, y por medio de este Data Grid View, entonces se selecciona el cliente, y de esta manera se le envían los parámetros al procedimiento para que la cuenta sea creada. De esta misma manera se trabajó todas las funcionalidades que fueron planteadas en el enunciado, y todo esto, el código va en el CD que fue entregado el sábado 7, que era la fecha de entrega del proyecto. Y para no hacer más extenso este video, lo vamos a dejar hasta aquí. Pero como les digo, básicamente es lo mismo. Todas las capas que se utilizaron para conectarse a la capa de datos nos hace un sistema que es seguro, que no se accede fácilmente a él por personas malintencionadas. Y como les digo, este ha sido el proyecto. Gracias.